Hola a todos, bienvenidos al número 27. Soy Jack y hoy les voy a presentar a uno de mis héroes absolutos, el Citroën SM. Ahora, Citroën compró toda una compañía automotriz solo para hacer realidad este auto. Era más avanzado que cualquier otro auto de la época y aún así, dos eventos desastrosos hicieron que eventualmente Citroën se declarara en bancarrota. Todo comenzó con el Citroën DS, que fue un auto realmente exitoso y de nuevo, muy avanzado. Pero cuando Citroën fabricó el DS, tuvieron que hacer algunas concesiones. Originalmente, fue diseñado para funcionar con un motor de 6 cilindros. Pero mientras lo diseñaban, se quedaron sin dinero y se vieron obligados a usar algunos de sus motores viejos, bastante comunes, de 4 cilindros. Así que nunca alcanzó su máximo potencial. En 1961, Citroën inició el Proyecto S. La idea era intentar combinar parte de la tecnología del DS con un motor a la altura. Sin embargo, para 1968 todavía no habían avanzado mucho en cuanto al motor. Vieron que Maserati estaba teniendo dificultades y buscaba un nuevo dueño, así que decidieron comprar la compañía, literalmente, solo para poder conseguir un motor adecuado para su nuevo proyecto. El resultado final es este, el SM. Vamos a sacarlo a dar una vuelta y te voy a contar por qué era tan avanzado, por qué aún así fracasó, cómo se compara y cómo se maneja hoy en día en la carretera. Así que me resulta un poco difícil moderar el acelerador. Eso es lo primero que me viene a la mente, pero solo cuando estás arrancando. Después parece funcionar bien. La otra cosa es que la dirección a estas bajas velocidades es muy extraña. Ahora, el asunto es que es un sistema completamente asistido. Así que incluso estando detenido, si giras el volante y luego lo sueltas, se centrará completamente por sí solo. Eso es algo a lo que hay que acostumbrarse. En realidad, el cambio de marchas es igual que el que tenía en mi Lotus, mi Turbo Sprint de 1984. La gente se queja de ellos en los Sprint, pero a mí me encanta. Y en este auto, en realidad es un poco más ligero. Por alguna razón, debe tener que ver con el varillaje. Entonces, ¿por qué era tan avanzado? Bueno, la lista es casi interminable. Como ya mencioné, tiene esa dirección completamente asistida, que además es muy rápida, son dos vueltas de tope a tope porque es totalmente asistida. Pueden usar avance cero. Eso significa que cuando giras las ruedas, el ángulo de caída no cambia. Así que eso equivale a más agarre y menos jaloneo de la dirección. Era tracción delantera, lo cual para la época era muy inusual y no tenía las connotaciones negativas que a veces todavía tiene hoy en día. Tiene luces que apuntan en la dirección en la que estás girando el auto. Venían como opción con lo que se llaman las ruedas de plástico. Esas eran ruedas de resina reforzada con carbono. Fueron desarrolladas porque este auto iba a competir, creo que en el París-Dakar, y querían unas ruedas más ligeras. El dueño de este auto en realidad tiene esas, pero normalmente usa las de acero, con lo cual estoy de acuerdo, porque creo que las de acero se ven mejor. Otro dato absolutamente asombroso es que la aerodinámica era increíble. 0.26 es el coeficiente de arrastre hoy en día. Un Tesla Modelo 3, que es un auto muy aerodinámico, 50 años después de que este se vendiera, tiene 0.23, así que solo es 0.03 mejor que este auto. La aerodinámica es realmente asombrosa. Además, simplemente no se parecía a nada más. No es bonito desde todos los ángulos, tengo que ser honesto. Desde algunos ángulos se ve un poco, no sé, se ve un poco incómodo, se ve un poco recargado, pero luego lo ves desde otro ángulo y funciona también. Es uno de esos autos que, ya sabes, creo que podemos debatir sobre quién hace los mejores autos o qué nación hizo los mejores autos del mundo. Y voy a hacer un video sobre eso, pero
Cuando se trata de qué nación hizo los autos más interesantes, creo que no me cabe la menor duda de que fueron los franceses. Quiero decir, desde el DS hasta este y algunos de sus autos más recientes. O sea, supongo que principalmente es Citroën, pero Renault también ha hecho cosas realmente interesantes y fuera de lo común. Entonces, el interior también es como de nave espacial. Cuando esto salió a principios de los 70, ¿te imaginas lo que la gente debió haber pensado de él? Hay algunos detalles encantadores, como ese manija interior de la puerta, el marco cromado para la palanca de cambios y, por supuesto, esos increíbles relojes ovalados. Así que cuando salió por primera vez, este auto costaba $12,000. En términos actuales, son como 10,000 libras, pero no creo que sea comparable porque las monedas se habrán apreciado a diferentes ritmos de todos modos. $12,000. En ese entonces, comprabas un Mercedes SLC, un 911 o un E-Type. Este era mucho más avanzado que todos esos autos, pero bueno, definitivamente incluso más que el SLC, que era un diseño bastante moderno a principios de los 70. En los primeros 2 años se vendió bastante bien. En el 71 y 72 vendieron, creo, 4,000 unidades un año y 5,000 el otro. Así que empezó bastante bien, pero luego ocurrieron dos cosas desastrosas que cambiaron absolutamente todo para este auto. Eso fue en 1973 la crisis del petróleo, lo que significó que vender un auto que consumía mucha gasolina como este, con un motor grande, era totalmente inaceptable. Pero quizás peor es que empezó a asociarse con verdaderos problemas de fiabilidad. Hay varios problemas ahí, pero el primero es que Maserati, cuando se les encargó hacer este trabajo, Citroën solo les dio 6 meses para producir un 6 cilindros. Ahora, sus motores existentes eran V8. La única manera en que podían diseñar y fabricar un motor nuevo tan rápido era cortarle 2 cilindros al V8. Los V8 funcionan bien, con un ángulo de 90 grados, ahí tienen su mejor equilibrio primario. Pero el V6, en cambio, es de alrededor de 60 grados. Así que el motor que se fabricó tenía un defecto, y era que al ralentí, como podemos ver en este auto, de hecho, es un poco irregular, es un poco áspero. No se siente como debería sentirse, un motor V6 de lujo. Además de eso, había estos problemas de confiabilidad, así que la cadena de distribución era débil. Y creo que eso también se debe a todos los componentes auxiliares accionados por el motor. Aparentemente, Maserati no fue advertido sobre eso, y todos los componentes auxiliares ejercían una carga adicional sobre el cigüeñal. Cuando se activaban cosas, como el aire acondicionado, le daba como un tirón y eso hacía que las cadenas de distribución fueran más propensas a fallar. También hubo problemas con el encendido y con la bomba de aceite, así que empezó a ganarse la reputación de ser un auto algo delicado y complejo. Ya que estamos en mi cruce habitual, vamos a pisarle y pasar los cambios para ver cómo responde. No es un auto extremadamente rápido, pero tiene muy buena respuesta a medio régimen. Y en cuanto las revoluciones suben un poco, como a 2,500 o 3,000, el motor realmente se suaviza. Es bastante diferente a cualquier otro motor que haya probado antes. En la forma en que se siente, en la forma en que sube de revoluciones, no es extremadamente ruidoso. En bajas revoluciones, y una vez que pasas de unas 5,500 acercándote a 6,000, la potencia empieza a disminuir. Así que he estado pensando en qué es lo que hace que la dirección se sienta tan inusual. Antes me costaba ponerlo en palabras, y es esto. El autocentrado es realmente bastante fuerte, así que te hace sentir como si el auto no quisiera girar, porque sientes algo de resistencia en el momento en que intentas sacarlo de la línea recta. Pero la cosa es que, una vez que logras superar esa pequeña resistencia inicial,
El auto simplemente se lanza hacia la curva y realmente sigue el ápice. Así que es algo que al principio se siente un poco antinatural. Pero mientras más tiempo pasas con el auto, más sentido tiene. Sobre todo para lo que se supone que debe ser un GT, como este. Puedes manejarlo con la punta de los dedos, no sientes ninguno de los baches. Todo el auto simplemente flota por la carretera. Los frenos, que también han sido criticados, porque tienes ese pequeño botón en la parte de abajo y dicen que son demasiado sensibles. Creo que a alta velocidad los frenos en realidad funcionan muy bien. Creo que esa velocidad es de maniobra donde tienes que acostumbrarte a ser un poco más suave con ese pequeño botón. No tiene mucho recorrido, pero creo que te acostumbrarías muy rápido. Pero lo que es realmente extraño de los frenos, y de hecho a mí me parece muy bueno, es que no hace lo que hacen la mayoría de los autos. Si frenas en la mayoría de los autos, la parte delantera baja. Si frenas en este auto, la parte trasera baja. Paul, el dueño, me estaba contando sobre eso. Dijo que era un poco como un pato aterrizando en el agua, y tiene toda la razón. Es casi como si la parte trasera viniera a aterrizar. Y puede que te suene como algo antinatural, pero en realidad te llena de confianza. No es natural inclinarse hacia adelante así, mientras que cuando todo el auto se agacha, te da más confianza en él. Puedo imaginar lo relajante que sería recorrer largas distancias en este auto. Aparentemente, el objetivo de diseño en ese momento, cuando estaban haciendo esto, era que tenía que poder ir de París a Montecarlo a Mónaco. Con un solo tanque de combustible, con 4 adultos, a una velocidad promedio de 100 millas por hora, y creo que podría hacerlo sin esfuerzo, si consideras que esto se vendía a principios de los años 70. Creo que tienes que estar de acuerdo conmigo en que es un auto absolutamente asombroso y fantástico en muchos sentidos. Un gran GT. Hay un aspecto dinámico en el que sí falla, y es en el refinamiento al ralentí, y eso es más importante de lo que pensarías. Y porque alguien que está buscando comprar un auto de lujo, la primera impresión que tiene cuando enciende el auto es que simplemente no se siente como un motor premium. Cuando empiezas a moverte, cumple su cometido brillantemente. Entre 3 y 5 mil revoluciones es más o menos donde quieres mantenerlo, funciona realmente muy bien, pero esa es una de las fallas. En general, sin embargo, este es un auto que definitivamente merecía tener éxito. Mencioné los problemas de confiabilidad y creo que influyeron. La crisis del petróleo también influyó, pero hay algo más. Cuando estaban desarrollando este auto, Citroën se endeudó por 110 millones. Eso fue entre 1968 y 1970. En 2 años acumularon esa cantidad de deuda. Cuando las ventas del SM cayeron de forma tan drástica con la crisis del petróleo, no pudieron seguir adelante. Así que, al final, además de este auto, hay otro proyecto, el BI Rota. Creo que tal vez esto tuvo aún más que ver con ello. Pero al final, Citroën se declaró en bancarrota en el 74 y fue adquirida por Peugeot en el 75. Y eso es una verdadera lástima, porque autos como estos son para mí simplemente legendarios. Muchas gracias a todos por ver el video. Se los agradezco muchísimo. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse. Si tienen un auto interesante o peculiar que quieran que reseñe, Instagram es la mejor manera. Por favor, suscríbanse si no lo han hecho ya, porque realmente ayuda al canal y espero verlos en el próximo video.